Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento este pequeño cestito que es perfecto para tener nuestras cosas ordenadas. Yo lo he hecho porque me encanta tomar té y así tengo todas las bolsitas, como veis, a mano. Además le he puesto estos botones de arcilla polimérica con forma de tetera que le dan el acabado perfecto. Pero realmente es un proyecto que lo podéis utilizar para un montón de cosas. En la mesa de escritorio para tener todas nuestras cosas a mano o incluso en el cuarto de baño para los cosméticos. Vais a ver que tiene una confección muy diferente, pero que es bastante sencillo. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, estabilizador, que como veis se trata de una goma espuma que es finita, de unos 3 o 4 milímetros, que es lo que nos va a permitir darle la forma a nuestro trabajo. También tengo una tela, que es la que voy a utilizar tanto en el interior como en el exterior de los distintos compartimentos. Y como veis, se trata de una tela bastante sencilla, son unos cuadritos de bichí, no es una tela especialmente llamativa, porque lo que vamos a hacer es decorarla utilizando una cinta de bies que veis que hace bastante contraste, es un marrón oscuro, tiene unos 2 centímetros plegada. También tengo una cinta de zigzag y luego veis que hay distintos botones. Estos, por ejemplo, los podéis comprar así. En las tiendas especializadas podéis encontrar este tipo de botón. En cambio, estos otros, que son galletas, los he hecho yo con arcilla polimérica, y estos que son teteras también los he hecho con arcilla polimérica y luego los he cosido a unos círculos de fieltro para que hagan contraste los colores y resalte el trabajo todavía más. Si lo tenemos todo preparado, comenzamos. Comenzamos preparando la parte central de nuestra pequeña cajita para el té. Entonces vamos a cortar 3 piezas que miden igual 30 por 30. Cortamos 2 de la tela que vayáis a utilizar y una de estabilizador. Ahora nos vamos a quedar con una de estas piezas de tela para hacer unas marcas. En cada uno de los 4 lados vamos a hacer las mismas marcas que luego uniremos entre sí. Haremos una marca a 11 centímetros del borde por la izquierda y a 11 centímetros del borde por la derecha, de manera que dividimos la pieza en 11, 8 y 11. Y unimos las piezas entre sí para hacer las marcas por donde vamos a coser. Y formamos el siguiente sándwich. Colocamos la capa de estabilizador, luego una de las capas de tela colocando el derecho hacia nosotros y el revés hacia el estabilizador, y luego por último la capa donde hemos hecho las marcas poniendo derecho con derecho y el revés hacia nosotros. Y ahora vamos a dar los siguientes pespuntes. Vamos a coser las 4 esquinas justo por las marcas que hemos realizado. Vamos a dejar sin coser esta parte central, que lo haremos después. Vamos a dar estas costuras y continuamos. Mirad, ya he dado el pespunte en las 4 esquinas, entonces lo primero que voy a hacer es ajustar un poco los márgenes. Entonces vamos a dejar aproximadamente algo menos de 1 centímetro al borde de las costuras. Y ahora con una tijera pequeña vamos a recortar, como siempre que utilizamos estabilizador, el exceso justo al borde. Lo que hacemos es empujar hacia abajo la tela de manera que nos queda solo el estabilizador y vamos cortando muy pegadito. Y por último, antes de darle la vuelta, vamos a dar un piquete. Un piquete es un corte que damos aquí en estas formas cuando cambiamos de sentido la costura, para que al darle la vuelta las telas no tiren. Este corte lo tenemos que dar lo más próximo posible a la costura, pero sin llegar a tocarla. Y con la pieza ya así preparada, nos vamos a cualquiera de los 4 extremos y con paciencia, eso sí, vamos a darle la vuelta al trabajo. Vamos despacito sacando los 4 extremos. Cuando hayáis dado completamente la vuelta al trabajo, en los 4 extremos que nos han quedado abiertos vamos a dar una costura en forma de zigzag para cerrarlos y que luego además así nos sea más fácil colocar la cinta de bies que rematará la parte superior. Con las 4 costuras dadas, esta pieza la vamos a planchar
para quitarle las arrugas que se hayan podido producir al darle la vuelta y la vamos a reservar. Vamos ahora a preparar la pieza que va en la zona exterior. Para realizar la parte exterior cortamos 3 piezas, pero en esta ocasión de 24 por 24. Son 2 de la tela principal y una de estabilizador. Me voy a quedar con una de las piezas de tela y os enseño en esta ocasión los dibujos que hemos hecho. Hacemos marcas a los lados a 8 centímetros de los bordes. Como esto mide 24, nos quedan 3 partes iguales de 8 centímetros cada una de ellas. Y lo hacemos en este sentido y en este otro sentido. Este paso es exactamente el mismo que habíamos realizado en la otra pieza, solo que con medidas diferentes. Y adicionalmente trazamos estas diagonales en las 4 esquinas. A diferencia del paso que hemos dado en la parte interior, en esta ocasión estas marcas las tenemos que realizar sobre el exterior, sobre el derecho de la tela principal. Y formamos el siguiente sándwich. Colocamos una de las piezas de tela con el derecho hacia la mesa y el revés hacia nosotros. Colocamos a continuación el estabilizador, alineamos bien. Y por último colocamos la otra pieza de tela poniendo el derecho hacia nosotros y el revés hacia el estabilizador. Veis que las hemos colocado de una manera diferente a las que hemos utilizado en el paso anterior. Ahora vamos a sujetarlas bien con alfileres, con pinzas o si tenéis pegamento en spray, estupendo. Y lo que vamos a dar en primer lugar es todo alrededor un pespunte en forma de zigzag para unir las 3 capas de tela que estamos empleando. Cuando hayáis dado todo este pespunte en forma de zigzag, retiramos alfileres y vamos a dar las costuras que van a permitir plegar esta pieza para formar nuestra cajita para las bolsas de té. En concreto vamos a dar una costura sobre las 4 esquinas y luego vamos a dar la costura de las diagonales, de las 4 diagonales. De nuevo, esta parte de aquí no la vamos a coser. Así que vamos a dar estas costuras y continuamos. Mirad, ya he dado los pespuntes en las 4 esquinas y estos pespuntes son, ¿veis?, los que nos permiten luego doblar la tela en su posición para que consigamos crear los distintos compartimentos para guardar las bolsitas de té o bueno, lo que queráis utilizar. Ahora lo que tenemos que hacer es recubrir todo el contorno con una cinta de bies. Este paso le vamos a omitir porque en el canal tenemos un vídeo muy completo de cómo utilizar este material. Así que voy a colocarla y continuamos. Mirad, ya he colocado la cinta de bies todo alrededor y ahora antes de incorporar la otra pieza lo que vamos a hacer es adornar todavía más el contorno exterior. Para ello voy a utilizar esta cinta de zigzag o piconela y la vamos a colocar con unas puntadas justo aquí alrededor, aproximadamente a una distancia de 1 centímetro del borde de la cinta de bies. Comenzamos colocando este zigzag por una de las esquinas porque es luego donde menos se va a apreciar la unión de las piezas y lo vamos a coser pues con un hilo tipo mouliné, dando unas pasadas como os estoy enseñando. Simplemente aprovechamos la forma que tiene el propio zigzag para irlo sujetando de esta manera y que además queda mucho más bonito. Voy a colocar la cinta todo alrededor y continuamos. Mirad, ya he cosido toda la cinta de zigzag alrededor y creo que le da un toque muy especial al trabajo. Ahora ponemos esta pieza con esta parte hacia la mesa y tomamos la pieza que habíamos preparado antes. Si os fijáis, esta pieza va a tener un lado que está más estirado y otro lado que si tocáis están los dobleces de las telas. Bien, pues este lado, el que tiene los dobleces, tiene que ir hacia arriba. Vamos a colocar las piezas de manera que nos coincidan las costuras con los bordes. Veis que tiene que sobresalir porque es un poquito más grande y vamos a sujetar o bien con pinzas o con alfileres. Cuando tengáis así las piezas sujetas, tomamos la regla. Esto también lo podéis hacer antes y vamos a marcar por donde vamos a dar un pespunte, que es la base de la cajita que estamos preparando. Como veis, simplemente unimos los bordes de esta pieza que estamos colocando encima de la que tiene la cinta de bies. Y vamos a dar por aquí un pespunte con costura recta e hilos al tono
de las telas que estamos utilizando. Mira, ya tenemos las dos piezas unidas y se empieza a ver un poco la forma de nuestra cajita. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la pieza central. Vamos doblando el centro del trabajo y con un hilo al tono vamos a dar puntaditas para sujetar las piezas. No os preocupéis si estas puntadas se ven, porque luego van a quedar completamente tapadas. ¿Veis el tipo de puntada que estoy dando? Pequeñita y avanzando, prácticamente muy similar al repulgo, pero vamos, es lo suficiente para sujetar los lados entre sí y dar forma al compartimento central. Voy a terminar de coser los 4 lados y continuamos. Mirad, ya he cosido los 4 laterales. Veis que las puntaditas se notan un poco, pero no os preocupéis porque luego esta pieza va así, con lo cual no se va a notar en absoluto. Ahora lo que vamos a hacer es tomar de nuevo la cinta de bies y colocarla todo alrededor en la parte superior para rematar. Quizás este paso sea el que más os pueda costar porque tenemos muy poco espacio. Entonces tenéis dos opciones: intentar hacerlo a máquina o directamente coser la cinta a mano por ambos lados, que quizás vaya a ser lo más sencillo. Cuando hayáis colocado la cinta de bies, vamos a ir dándole ya forma a nuestra cesta. Entonces yo lo que voy a hacer es dar unas puntaditas justo aquí con un hilo al tono, vais a ver, intentando que no se aprecien. Alineamos el borde de una cinta de bies con la otra y justo aquí donde tenemos la costura, y entonces aquí damos unas puntaditas y vamos a ir sujetando de esta manera las 4 esquinas y vais a ver que automáticamente va a tomar forma nuestro trabajo. Mirad, una vez que hayáis cosido las 4 esquinas, realmente tenemos terminada la cajita. Ahora, en función del uso que le vayáis a dar, yo recomendaría que en esta zona de aquí le cosáis algún botón, algún adorno acorde a esa temática. Por ejemplo, si lo vais a utilizar en la mesa de costura, pues por ejemplo podéis poner aquí unas tijeritas, un lazo hecho con cinta métrica, sería una idea, bobinas de hilo. Yo por ejemplo lo voy a utilizar para colocar las bolsitas de té y aquí en el centro los azucarillos. Entonces voy a coser aquí en los laterales unos botones que he hecho con forma de tetera. Mira, ya he cosido las 4 teteras y creo que la verdad que le da un toque muy especial. Habéis visto que es un proyecto muy original, muy sencillito de hacer, y luego, bueno, pues si lo queréis más grande simplemente tenéis que modificar el tamaño de las piezas. Yo, por ejemplo, lo que os decía, mi idea es poner aquí en los distintos lados las bolsitas de té y aquí colocar unos azucarillos, y creo que va a quedar muy bonito para tenerlo en la mesa. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.